Chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Para los que no me conocen por primera vez, mi nombre es Alfredo Barbosa. Todas las semanas damos una clase en vivo, la cual luego subimos al canal de YouTube. El día de hoy vamos a dar la clase número 8. Vamos a darle continuidad a la clase número 7, donde hablamos de los patrones de vela. Patrón de vela de relleno, perdón. Y ahora vamos a hablar del mismo patrón de vela de relleno, pero después de la vela que sigue, ¿cómo la vamos a predecir? Si nos vamos en continuidad o nos vamos en reversión. Entonces, el tema de hoy es patrón de vela de relleno en reversión o en continuidad. Temas a tratar: continuidad o reversión después de una vela de relleno, fundamentos, cómo operar el patrón de continuidad, cómo operar el patrón de reversión. Continuidad o reversión después de una vela de relleno. Esa es la pregunta que a veces nos hacemos. En ella se puede hacer dos tipos de operaciones, en continuidad o reversión, dependiendo de cómo termine la vela que rellena la mecha. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así, Alfredo? Bueno, ponemos primero los fundamentos y después la parte gráfica. ¿Cuáles son los fundamentos o los requisitos? Podemos fijar que el cuerpo de la vela termine cubriendo o en su totalidad la mecha de la vela anterior. Nos fijamos en el cuerpo y no en la mecha. Funciona desde la tercera, cuarta hasta la quinta vela de la tendencia, igual que la vez pasada. Aquí lo hacemos de la tercera, porque vamos a entrar después de la vela que cubrió. Ahí vamos a entrar en la vela que iba a cubrir la mecha. Entonces, por eso hay una vela adicional. Sea tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista, igual que la vez pasada. ¿Me están escuchando ahí, chicos? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, sí, Ok, perfecto. correcto. Seguimos. ¿Cómo operar el patrón en continuidad? Si el cuerpo de la vela supera el tamaño de la mecha de la vela anterior, operamos en continuidad. Entonces, ¿cómo operaremos una continuidad alcista? Si en un movimiento alcista el cuerpo termina por arriba de la mecha de la vela anterior. Recordemos que esta era la vela que nos quedaba con mecha y esta es la vela que ingresamos en la operación anterior, en la clase número 7. Ahora vamos a entrar en la vela después de esta, como si fuéramos en continuidad de tendencia y en vela, los que algunos operan una vela después de la otra. Entonces aquí tenemos nuestra vela con mecha, la vela que salió, nos rellenó con el cuerpo, no con la mecha, sino con el cuerpo, la mecha de la vela anterior. Entonces la teoría dice que nos iríamos en continuidad, ingresaríamos aquí. Entonces nuestro patrón se forma con estas dos velas, ingresamos en esta vela. Entonces tenemos que la vela con mecha a favor de la tendencia, la vela siguiente supera con el cuerpo la mecha de la anterior, nos vamos en continuidad, o sea, nos vamos al alza. Y tenemos un caso de una gráfica real en IQ y tenemos que ingresamos en esta vela. Y tenemos cubrimiento con el cuerpo, la mecha de esta vela. Profe. ¿Sí? Tereco, vamos a clase, terminamos y al final hacemos la pregunta, ¿correcto? Entonces, lo que ya han hecho o han participado en las clases anteriores, ese es el tema que utilizamos porque si hacemos preguntas ahora no avanzamos. Si yo avanzo, terminamos y lo que nos quede de tiempo para que se acabe el Zoom lo hacemos en preguntas. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo operar el patrón en continuidad bajista? En un movimiento bajista, el cuerpo termina por debajo de la mecha de la vela anterior, operamos en continuidad de tendencia. Entonces aquí tenemos vela con tendencia, la vela siguiente supera con el cuerpo la vela de la mecha anterior, operamos a la baja. Tenemos esta vela, recordemos la vela anterior que teníamos que era la primera mecha, estamos en la tercera, analizamos en la cuarta, o sea, analizamos la tercera, operamos en la cuarta. Aquí tiene mecha, nos cubre con el cuerpo la mecha de la vela anterior, ingresamos en continuidad.
según la teoría. Ahora, ¿cómo operar el patrón en reversión? Si el cuerpo de la vela no supera el tamaño de la mecha de la vela anterior, operamos en reversión, o sea, en giro. Entonces, aquí tengo tres escenarios, tres ejemplos, y de pronto sea más escenarios que pronto que en la primera opción de continuidad. Entonces tenemos, ejemplo número 1, si la primera vela deja mecha, o sea, esta, la vela de mecha, y la segunda vela no deja mecha, ni tampoco supera con el cuerpo la mecha de la vela anterior, operamos a la baja, o sea, en reversión, operamos en movimiento alcista. Entonces miramos que el cuerpo termina aquí, y la punta de la mecha o el extremo de la mecha está acá. Entonces nos vamos en giro o reversión. El ejemplo número 2, si la primera vela deja mecha, igual que la segunda, y la segunda también deja mecha, o sea, esta vela, pero no supera con el cuerpo la mecha de la vela anterior, operamos a la baja. Entonces recordemos que nos fijamos en el cuerpo y no en la mecha. Entonces aquí hubo una mecha más alta que esta, pero el cuerpo no superó la mecha anterior. O sea, no hubo rompimiento de esta mecha. Recordemos que la mecha es rechazo, mecha igual a rechazo. Entonces ingresamos en esta vela. Y una operación que hice casualmente en estos días, una de mis operativas, que esta vela no superó con el cuerpo esta de aquí, ingresé en esta. Aquí esta no superó esta, pero la fuerza era muy alta, era ya un momento alcista. Entonces, una vela por sí sola, siempre le he dicho, desde el comienzo de la primera clase no dice nada. Hay que irla acompañada con el contexto. O sea, que yo todavía veía momentos y veía que el movimiento para entrar a esta vela no me daba confianza. Esperé una mejor vela, una mejor oportunidad y me fue en esta. Entonces mi vela de confirmación fue esta, no esta. Esto lo hubiera ganado también si le ingresaba aquí a la parte más arriba, pero preferí esperar una vela más. Ya según mi experiencia, presenté que puede venir una vela adicional. El ejemplo 3, si el patrón nos aparece en una resistencia, tenemos una segunda confirmación. Lo que estamos viendo está cuando se dan entre niveles. Casi siempre yo, cuando hay entre niveles, yo suelo operar continuidad. Y en una reversión, lo que ya me conocen, por lo general no opero la primera vela de color rojo, en este caso la vela de giro. Por lo general opero la vela siguiente en continuidad. Esperaré que me salga la vela de giro y luego ingreso la de continuidad. Entonces aquí tenemos nuestra vela con mecha. La vela anterior no cubrió o no sobrepasó la mecha de la vela anterior. Tenemos un nivel de resistencia. Ingresamos a la baja. Entonces aquí tendremos doble confirmación. El patrón de mecha, con vela que no supera con el cuerpo la mecha de la vela anterior. Y adicional tenemos una segunda confirmación, que es el nivel. Lo mismo ocurriría para un movimiento bajista. Estos tres movimientos que lo hice con movimiento alcista. Ya en parte a ustedes toca utilizar la lógica hacia el movimiento bajista. Para no ser tan extenso este video, como a veces se hacen preguntas al final y se alargan más, más que la clase como tal. Yo hice un día de esta semana, hice tres operativas o tres operaciones en iCubo, en la plataforma, y cuando suba el video a YouTube, voy a anexar dentro de esta clase, al final, las operativas para que reforcemos la parte teórica que acabo de dar, más la operativa que yo hago para que puedan mirar que lo que estamos dando en la teoría lo podamos ver en la práctica. Y a ustedes, en base a eso, puedan hacer sus operativas inicialmente en demo y puedan hacer los backtesting respectivos. La clase aquí es básicamente cortica porque es básicamente lo que dimos la clase anterior, la número 7, y agregándole algo que es, dependiendo de cómo quedaba la vela en la cual nosotros ingresamos la operación, que no tiene ciencia, que es básicamente mirar cómo nos termina esta vela.
sea por debajo o por arriba de la mecha, y si nos pasa con la mecha, pero no con el cuerpo, ingresamos la operativa. Entonces, básicamente no tiene esencia como tal. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta con base a la clase, con mucho gusto le Sí, puedo. profe. ¿Sí? Buenas noches. Buenas, ¿con qué hablo? Luis Tolen de México. En el ejemplo 3, la segunda vela, que está ahí marcada como verde, no tiene mecha, hacia arriba. En caso de que la tuviera, también se ingresa. O sea, me refiero a que tuviera una mechita topando a la línea de resistencia. Si nosotros tenemos una mecha aquí, será mucho mejor porque ya el precio tocó y fue rechazado. Inicialmente aquí, por segunda vez aquí. Entonces teníamos mayor confianza de que aquí hay vendedores interesados en este nivel. Perfecto. Entonces posiblemente la vela también, cuando inicie esta vela roja, vaya a tocar el nivel y también vaya a ser rechazado. O puede que se vaya automáticamente a la baja. Entonces, o nos metemos a apertura de vela o esperamos que nos toque el nivel, sea rechazado y nos vamos a la baja. O esperamos que nos suba por lo menos a la mitad de esta mecha y nos vamos a la baja. Correcto. A veces esta vela, como esta vela no tocó nivel aquí, ¿qué podría ocurrir? Sí, porque a veces me ha pasado que esa subir, o sea, empieza a subir la vela a la tercera, a subir, y entra en retroceso, pero a veces Si aquí no hace no siempre, aquí, pero aquí como hay un espacio todavía, pues aquí hay una vela de hoy aquí, así. Y después de esta vela así caer, la siguiente, también podría ocurrir. Entonces, después de esta vela que es una doji que ocupa este espacio, y aquí sí de pronto podría venir una vela así. Perdón. Correcto. Entonces, nosotros ya con la experiencia correcto. que tenemos, nosotros hemos ser capaces, los que están aquí, que han comenzado conmigo y ya tienen más tiempo en el canal, no operamos solamente en base al contexto, sino que nos apoyamos con los movimientos de la vela, sobre todo con la fuerza y debilidad de la vela. Y eso es hacia donde yo siempre trato de indicarle. Entonces, adicional que nosotros tenemos un contexto, que es teoría, tenemos que combinarlo con la realidad, que es el movimiento de la vela actual. En este caso de esta y en esta que se está formando. Nosotros vimos cómo se formó esta y en base a esta y la confirmación como inicia esta vela es la que nos da la pauta si nos vamos a la baja o esperamos una segunda velita más pequeña que rellene aquí. Puede ser una así, a veces puede quedar una gris. Profe, ¿Sí? profe, buenas noches. Bueno, La confirmación sería mejor esperar el relleno que inicie hacia arriba, ¿no? Y luego para que baje. Porque hay muchas veces que inicia hacia abajo y rellena. Eso es el problema, ¿no es cierto, profe? correcto. Entonces, para los que ya conocen cómo opero, yo siempre espero que la vela siempre se vaya en contra del sentido hacia donde yo voy a operar. Como yo voy a meter la operación a la baja, que yo espero que la vela me suba, me toque el nivel, me lo rompa, me rechace con fuerza. Me toque el nivel por segunda vez, ingreso a la operación me rechaza, ingreso a la operación aquí, por donde ella me echa. De manera mayor, sé que a veces que uno va un poquitico más abajo, pero siempre la ingreso, tratando siempre en el retroceso de la mecha. Si la vela me inicia a la baja, me baja y me rebota con fuerza, no la ingreso. Por más que me dé punto y vuelva y baje, la dejo pasar. Porque yo no sé qué me puede encontrar aquí abajo, un nivel oculto por acá atrás,
Si este mismo cierra aquí y me haga retroceder la vela con fuerza y me queda así, queda verde, con mecha acá abajo. Entonces, yo siempre, para evitar que las velas se me devuelvan, que la mayoría de traders novatos pierden con la vela se le devuelve en los últimos segundos, trato yo cuando la vela siempre me inicie del sentido contrario. Entonces, para mí eso es un retroceso, que es la formación de rechazo y me queda como en forma de mecha. Siempre busco el mismo punto aquí, principalmente aquí en el nivel, si no por la mitad de la vela y en lo último por aquí por la mecha. Perdón, por la apertura de la vela. Entonces, antes de tocar el que me toca el nivel, la trato de tocar aquí por la línea, por el nivel. El 50% de la mecha, que es la mitad, o en la apertura de la vela. Si la vela se me escapa y me está dando oportunidad por aquí, no la ingreso, la dejo pasar. No opero en los cuerpos. No meto operaciones en cuerpo, prefiero que esa vela se vaya y yo opero otra nueva oportunidad. El mercado siempre da oportunidad. Si nosotros hacemos esto, está malo. Eso en cualquier momento se nos puede devolver. Nosotros podemos ganar una operación hoy, pero mañana no. Entonces evito hacer eso. Perfecto, profe, gracias. Esta vela a veces también logra, a veces hace esto. Cierra completamente hasta acá arriba. Termina así. Incluso a veces termina con una mechita aquí. También es válido. Podemos ingresar la operación a la baja. Entonces también la roja estaría también acá arriba. Posiblemente también tenga un pequeño rechazo aquí. Podemos ingresar aquí con la apertura de la vela. Correcto. Pero si la vela no hace esto, esta vela que está aquí, se me da así por arriba, yo le aconsejo que ingresen a la baja. Posiblemente esta vela, cuando inicia, hace esto, toca aquí y se va. Nos queda la vela así. Entonces muchas veces rompe aquí. Entonces muchos dicen, no, ese es un falso rompimiento. Me voy a la baja. Pero el precio inicia la baja, toca el nivel y es rechazado con fuerza. Queda la vela así, en continuidad y perdemos la operación. Entonces sí, yo le digo a ustedes una regla, siempre digo, operen bajo regla. Si ustedes operan bajo la regla, tienen gran probabilidad de que ganen la mayor cantidad de operaciones. Si rompen la regla, están jugando la ruleta rusa y entonces como si estuvieran en un casino. Entonces por ahí dicen que el trading es un casino, el binario más que todo es un casino. Y si ustedes operan sin regla, sin plan de trading, están operando lo que dicen los canales por ahí, dicen que la binaria es mal vista porque es un casino. Entonces ustedes si no cumplen la regla, están jugando a la lotería. Entonces si saben que aquí le rompió y ya tienen experimentado y saben que aquí lleva momento, lleva fuerza, posiblemente Si rompió, en caso, así como dijo usted, la segunda vela, la línea de resistencia, pero al final regresó y quedó abajo con la mechita arriba de la línea de resistencia, es válida. o sea, si esta vela cierra por acá abajo. O sea, hace eso que puso ahí, que rompe, como que aparentemente rompe, pero al final regresa y queda en la línea del cuerpo y arriba una mechita. Me queda así. Me queda así. Si la vela me queda, si esta vela me queda así, hay que mirar cómo es su formación. Porque esta vela puede que baje o también puede que suba. Cuando nosotros miramos que una vela rompe un nivel, debemos ver cómo interactúa con ese nivel al momento del rompimiento, la vela que se está formando. Así que nosotros a veces, y lo ven en los canales de YouTube, y en todas partes nunca te explican cómo reacciona el precio cuando llega a un nivel. Si esta vela si esta vela me sale con fuerza, me rompe el nivel y rechaza con fuerza hacia abajo y me queda interactuando aquí abajo y más nunca vuelve a subir,
tengo una probabilidad de que esta vela que yo voy a ingresar sea de giro, lo que ustedes llaman comúnmente reversión. Pero si esta vela que está aquí me sube esta vela aquí me sube con fuerza, me rompe esto como si no hubiera nada, como si no hubiera nivel, y se mantiene aquí arriba, y se mantiene aquí arriba, y está interactuando aquí 25, 20 segundos por acá arriba, y faltando 3, 4 segundos me toca aquí, que ya fue su máximo, y me hace esto. Aquí los vendedores no están interesados prácticamente en el nivel, aquí lo que hicieron una separación del precio, porque si estuvieran interesados en este nivel, cuando el precio llega aquí arriba, automáticamente me tiene que rebotar. Ya, me tiene que hacer esto, rebotármelo con fuerza. Porque si no me lo rebota con fuerza, quiere decir que los vendedores, o sea, los bajistas no están interesados en el nivel. Siempre que sean a la baja o la alza, siempre cuando toca un nivel, tienen que rechazar con fuerza, así, rechazar ese nivel. Quiere decir que las personas, en este caso los vendedores, que estamos en una zona de vendedores, están interesados en el nivel. Si yo veo que el precio me rompe como si nada y me comienza a interactuar acá arriba, y me pasa gran parte del tiempo acá arriba, de esos 60 segundos, quiere decir que los compradores están dominando. Entonces aquí es un engaño del precio. Y si yo tengo aquí arriba, yo tengo momento. Con 3 velas yo tengo momento. ¿Ya? Y a pesar de que esta vela no me rompió aquí, hay gran probabilidad. Entonces, es una vela, ingresar aquí es peligroso, tanto a la alza como a la baja. A la baja porque aquí me mostró fuerza. La formación duró mucho tiempo acá arriba, sobre el nivel roto. Entonces, aquí no me rompió el nivel. Entonces yo ya me voy a la baja porque aquí no me rompió el nivel y tuve rechazo y rechazo, posiblemente. Pero me respalda un momento, me respalda un tiempo que duró aquí. Aquí parte fue cubierta de esta mecha por cuerpo. Entonces, puede que salga una vela bajita, inclusive puede salir una vela alcista. Porque todo es posible. Una pregunta. Como aquí hubo fuerza, la vela puede hacer esto. El precio, como ya lo rompió aquí, como si nada, aquí me puede hacer lo mismo, me lo rompe como si nada. Lo rompe como si nada. Vamos a borrar esta que está aquí por no confundirnos con otras líneas que están aquí. Vamos a borrar esta vela. Entonces, como aquí el precio me interactuó por arriba un tiempo, entonces la vela esta que está aquí, esta verde, que hace el precio, vuelve y me hace lo mismo, sube despacio, llega aquí, se queda inclusive así, sube otra vez, interactúa, y puede que la vela me termine cerrando por acá arriba, fíjate, con una mechita por acá. Entonces nosotros decimos que hay manipulación del precio, que IQ está manipulado, que IQ es tramposo, que las velas aquí son de un color y en otros brokers son de otro color, que son más grandes, que son más pequeños, en fin. Entonces aquí hay un mal análisis. Y el mal análisis no se ve en el contexto, sino en la formación de la vela, porque el contexto, pueden usted tener un contexto bueno en cuanto a nivel y estructura de mercado, pero formación de vela no. Entonces, aquí la vela me cubrió este espacio, inclusive me lo sobrepasó. Y yo metí esta vela a la baja y la perdí. Entonces, la mayoría de las personas, los traders, pierden porque están acostumbrados a operar reversiones. La mayoría opera reversiones. Un poco trader, se le da por operar continuidad, le da temor operar continuidad donde hay velas, 5, 6, 7, 8 velas del mismo color. Le da miedo meter una operación en continuidad. Pero no le da miedo buscar una vela en contra de un color diferente sabiendo que hay un poco de vela acá. Es algo que tiene el paradigma de los traders novatos, que básicamente lo que le influyen las grandes instituciones a través de los canales de YouTube. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Gracias, profe. Con Eri Trujillo. Madre. ¿Cómo estamos? Profe, una pregunta. Esa. Y digamos que toca la mecha, toca el nivel con una mecha. Pero el momento que abre la otra lo hace con un gap arriba del nivel. Ahí, ¿qué se puede hacer? Por eso, esta vela. Inicialmente, esta vela que hace. Sí. Esa termina
toca el nivel con la mecha. O sea, termina así. Y abre la siguiente vela, ajá, y que la otra vela abra con un gap arriba del nivel. Mejor todavía. Si el nivel no, si me lo hace debajo del nivel, mejor todavía, porque me está cubriendo el espacio este. Entonces, mucha gente tiene teoría errada también de los engaños del gap, porque el gap supuestamente es fuerza y siempre te tienen que mostrar, siempre tienen que salir a favor del movimiento. Entonces, no, cuando me sale un gap, entonces me acerré aquí, para que tenga fuerza el gap bajista, me tiene que salir por acá abajo. Entonces, espera que el gap aparezca por acá abajo, y esa es la teoría. Correcto. Eso es lo que la mayoría te dice. Pero ¿qué pasa? Si a mí el gap me sale aquí arriba, inicia aquí, y me hace esto, y después se me devuelve despacio, yo ingreso la operación ahí, porque ese vela me va a quedar así. ¿Por qué me va a quedar así? Porque primero me salió por debajo, y segundo, acuérdense que el precio siempre Debe rellenar. los espacios. El precio siempre rellena los espacios, sea en estructura de mercado o sea en mecha. Aquí me está haciendo un relleno en estructura de mercado, porque la estructura de mercado es mayor que la mecha, entonces me está haciendo una estructura de mercado, me está haciendo un relleno. ¿Y dónde me está haciendo? Justo en un nivel. Entonces yo meto mi operación aquí, a la baja. Y si es por encima del nivel, a la Por alza. encima del nivel no lo meto. Si me Ok. Si me inicia aquí arriba el nivel, posiblemente esa vela haga esto. Y después haga esto. Entonces, yo siempre le digo, los que están en la academia, si tú eres Eri, de pronto el que está conmigo allá en el curso, en la clase privada, yo siempre todo lo que está abajo del nivel, opero por debajo del nivel. Yo no tengo que buscar nada arriba, porque yo estoy debajo del nivel. Si a mí me rompe el nivel, yo opero por arriba del nivel. Si el precio a mí me hace esto, termina por arriba, yo no tengo nada que buscar acá abajo. Yo por lo menos, Alfredo Barbosa en lo particular, no busco rompimiento falso ni nada, yo no tengo nada que buscar acá abajo. Yo estoy actuando es acá arriba, porque yo tengo un nivel. Yo no tengo nada que buscar acá abajo. Si yo tengo mi precio actual, yo siempre trabajo con el precio actual, mi precio actual está aquí. Yo tengo un movimiento bajista aquí, fuerza alcista aquí. Yo necesito que el precio me toque aquí. Me toque y me rechace. La inicia y me rechaza ahí, me haga esto. Siempre y cuando yo tenga una distancia aquí del 25% al 30% del cuerpo de la vela, menos del 50%. Yo tengo respaldo de momentum aquí. Yo no tengo nada que buscar, que no, que un retroceso, que un rompimiento falso. Aquí lo que hace es, a veces la vela cuando termina por arriba, mucho, que son velas grandes, que siempre también la gente también cae aquí mucho. Si tengo una vela aquí grande, me rompió con fuerza porque no me dejó mecha. Yo tengo un espacio grande aquí. ¿Qué puedo esperar yo aquí? Yo no voy en continuidad. Espero que el precio me vuelva otra vez a la zona. Me lo puedo hacer con una vela aquí. Lo puedo hacer con 2 velas. Inclusive me puedo hacer con 3 velas. Sí, puedo tener un rechazo aquí pequeñito. De esa zona. Entonces, cuando me hace esto, es que yo ingreso a la alza. Yo busco el movimiento alcista. Ingreso aquí. Profe, ¿y si sale una vela roja y se mete otra vez en la zona de abajo? O sea, en esta vela aquí. Sí, que salga una sola vela roja y se vuelva a meter a la zona de abajo. Que cubra todo ese espacio. Pero ¿cuál es el paso aquí? Arriba, rompió a lo que rompe la zona. O sea, que llegue aquí y me rompa la zona. Sí, pero una vela verde y enseguida salga una vela roja que vuelve y baje. O sea, sí. Eso, así mismo. Sí, ahí Así me es. confirma un falso rompimiento. Yo para mí, ahí yo digo, tengo un falso rompimiento, porque es que la gente adivina lo que el precio quiere hacer. Yo siempre digo, yo acompaño el precio, yo no lo adivino.
Si el precio ya me subió, después de esta vela me hizo esta, y después el mismo precio, yo no dejo que yo tengo duda de ingresar, yo espero que el precio me dé confirmación de lo que quiere el precio hacer para yo acompañarlo, yo no lo persigo ni lo correteo. Entonces, él ya me dio pauta de que aquí el precio ahora sí realmente quiere bajar. ¿Yo qué espero? Dependiendo, como siempre digo, cómo se formó la vela. Entonces, ¿yo qué hago? Yo espero. Yo no me iría a buscar un uno por uno ahí en ese nivel. Yo espero que la vela inicie alcista, me toque el nivel, me rechace con fuerza. Retrocede nuevamente despacito, me toca ahí me ingreso a la operación, espero que rechace con fuerza y la ingreso aquí. Y eso es lo que yo hago. Si la vela me inicia verde y me sube, no la ingreso. Tengo que, por lo menos yo no me pongo en plata ahí en riesgo. Yo tengo... Siempre busca que rechace 2 veces por lo menos, que suba despacio y tenga el rechazo fuerte, vuelve y suba despacio y rechace fuerte para poder hacer la operación. Correcto. ¿Y por qué lo hago? Te explico lo siguiente. Si yo tengo este nivel aquí y la vela y me dice aquí despacio, me tocó el nivel y me rechazó con fuerza. Cuando él llegue aquí abajo, puede hacer nuevamente lo siguiente. Regresa con fuerza, inclusive por arriba del nivel. Entonces yo tengo dos fuerzas contrarias. Tengo fuerza alcista y tengo fuerza bajista. Yo opero en base a la fuerza del precio, la fuerza de la vela en la cual yo voy a ingresar. Entonces, como yo tengo fuerza alcista y fuerza bajista, no ingreso. Que la vela me puede quedar así. En doji. Casi los doji son indecisión cuando el precio comienza a fluctuar hacia arriba. Por lo que se volvió hacia el otro lado, ¿o qué, profe? Dejaría Claro, porque entonces me volvió al otro la lado, mecha. pero me volvió con fuerza. Yo necesito que cuando Ya, yo necesito que el listo. precio tenga debilidad en el sentido contrario y fuerza, me impulse con fuerza al sentido que yo me voy. Yo tengo una vela bajita, necesito vela bajita, fuerza bajita. Yo no opero en velas contrarias a la vela del color anterior. Si la vela anterior es roja, me voy yo ingreso a la baja, a lo rojo. Si yo tengo vela verde, yo ingreso verde a la vela siguiente. Yo no busco el color de la vela diferente. Yo no soy mago, yo no tengo bola de cristal, yo no hago magia. Entonces, mi teoría es siempre irme a favor del color de la vela anterior. Entonces, yo tengo esta vela roja aquí. Si esto me hace así, no ingreso. Se me devuelve y no ingreso. Porque me puede rechazar un nivel por acá abajo, me devuelve, me queda la vela así verde. Pierdo la operación. Se me devuelve. Buenas noches, yo tengo una consulta. Alfredo, ¿Sí? ¿usted más o menos tiene testeado qué ¿Cómo? efectividad tiene si usted más o menos tiene testeado, o sea, con backtesting, qué efectividad tiene ese patrón de que si la vela anterior no supera la mecha, se viene en retroceso, o del modo de que superan cuerpo, se vamos en continuidad, no habiendo nivel de soporte y resistencia? Yo me doy cuenta, o sea, para mi concepto personal, la efectividad depende de cada trader como tal. Porque cuando alguien da un setup, unos fundamentos, unos requisitos, lo da generalmente en lo general. Pero más allá de lo general, hay cosas pequeñas o mínimas que tú tienes que verlas. Por eso cuando tú coges una estrategia de un canal de YouTube, tú ves que el man le va súper bien y hace muchas operaciones y él te puede dar el setup. O sea, lo básico para que tú operes esa estrategia específica. Pero ¿qué pasa? Que detrás de esa estrategia hay cosas que son finitas, que son de miniatura, que son agregados que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, ese agregado, cuando tú operas solamente con que no tiene el acompañamiento de ese trader, de esa estrategia específica, por eso ese no te funciona, o a ese sí y a veces no. Porque más allá de lo general que él te enseña, como yo te estoy enseñando aquí, hay cosas más profundas, porque cada operación es única, cada vela en su formación es única. Ninguna vela es igual a la otra, es parecida, pero cada vela es única en sí, en su formación. Entonces nosotros partimos de eso. Cada escenario es parecido a un escenario anteriormente, cuando lo hace backtesting, pero eso no significa que se va a cumplir igual como se ha cumplido anteriormente, porque existen otros factores. Entonces, esta efectividad, este patrón, por decir, yo puedo decir, para mí, concepto personal, tiene 85-90% de efectividad. Si tú haces un backtesting, coges 100 operaciones y me dices, Alfredo,
este patrón no funciona porque a mí me dio 40 buenas y 60 malas, 60 OTM. Y yo te digo, bueno, revisemos. Y te digo, aquí te cometiste este error, este error. Ah, profesor, pero cuando te hizo allá en la explicación no lo dio. Sí, pero es que explicártelo me demoro más. Y necesito que también tengas cierto conocimiento para lo que yo te voy a explicar. Entonces, a mí la efectividad de un patrón o de una estrategia depende más del que lo ha testeado como tal. Yo a ustedes les doy los conocimientos generales aquí, pero las personas que están haciendo... Hola chicos, hoy veremos la clase de operativa. Pasa cuando la vela es rellenada, la mecha es rellenada por una vela y dependiendo cómo termine esa vela en el relleno de la mecha, operaremos continuado reversión. Sabemos que nos ofrece el mercado el día de hoy. Entonces, si me ven que no hablo es porque estoy analizando el mercado. Después que ingrese la operativa explicaré el por qué la ingresé. Y tengo una vela que me dejó mecha en la parte inferior. Vamos a ver qué pasa con esta vela, si cubre totalmente la mecha o la cubre una parte. Cierra con el cuerpo. Y tenemos un número redondo. Estamos viendo fuerza en el precio. Que cumple el patrón, pero no ingresamos porque tuvo justo un número redondo. Se puede devolver el precio. Entonces es peligroso meter la operación aquí. Que es lo que está pasando actualmente aquí. Entonces estas operaciones son peligrosas, entonces preferí no cerrar. Ayer un poquito de la importancia de esperar para ingresar una operación. Si nos aceleramos podemos perder la operación, si nos hubiera devuelto la vela y hubiéramos perdido posiblemente en los últimos segundos. Entonces es bueno esperar los 30 segundos para ingresar una operación. Posiblemente se hubiera quedado empatada o se hubiera ganado por poco. Veamos cómo se desarrolla esta vela. Si nos cubre esta mecha aquí y si lo hace totalmente o lo hace solamente una parte con el cuerpo. Actualmente está subiendo la vela y no estaríamos aplicando el patrón y termina verde. Tenemos un número, tenemos mecha aquí de la parte inferior. El precio quiere subir y un número redondo también que no lo está dejando bajar.
Nos fueron unos 30 segundos, no pasa nada. Estamos esperando. Veamos qué pasa con esta vela. ¿Qué pasa con esta vela también? Que ahí tenemos mecha de este lado. Tenemos un nivel aquí que ha sido roto recientemente. Esta vela, lo que vimos ahora en la clase, no cubrió con el cuerpo la mecha de la vela anterior. Entonces, ingresaremos la operación en contra, en este caso en reversión. Y es lo que estamos viendo aquí, que hasta el momento se está ganando la operación con un buen punto de entrada. ¿Ya? Entonces, hay que ser paciente, saber esperar. Se nos fueron dos operaciones, la cual no eran dudosas, porque se encontraban cerca de un número redondo, no pasaba nada. Y a pesar de que se encuentra también en un número redondo, vi que la vela anterior no le di fuerza suficiente como para que me fuera a dar un movimiento bajista y romperme estas dos mechas, las cuales no pudo romper. Entonces por eso ingreso esta operación aquí, al alza. Miremos una segunda operación. Si nos da, ahora busquemos una operación que nos dé, que supere la mecha para irnos en continuidad. Si ingresamos una reversión, ahora busquemos una operación en la cual la vela supere la mecha de la vela anterior y nos podemos ir en continuidad para hacer el ejercicio de los dos tipos de opciones que puede ocurrir al momento de operar la vela cuando viene mecha, el patrón mecha de relleno. Recordemos que no podemos hacer la operación enseguida, tengo que esperar unos 7 minutos, lo mismo que vimos en la operación de la clase anterior, posiblemente un patrón. Vamos a esperar, veamos si lo ocurre con el cuerpo, eso con la mecha, la vela se revirtió, parece que hay bastante presión alcista. Tenemos un número redondo también abajo. Tenemos un número redondo, el cuerpo no ha podido operar la vela de la mecha anterior y sería para operar en reversión lo que hicimos la vez pasada. Me tomó un mal punto de entrada. Como no se nos ha dado la entrada que estamos buscando en continuidad con relleno, aprovecharemos para hacer otra entrada en reversión. El patrón es bien efectivo. Miremos que aquí nos dio, no nos cubrió con el cuerpo, nos rompió con el cuerpo la mecha de la anterior. Yo sé, por eso me fui a la alza, como dice la teoría del patrón que vimos ahorita. Tiene un poco de indecisión, porque aquí arriba tenemos mecha. Entonces, hasta que no supere esa mecha como lo hizo ahora, el precio no podría seguir su trayectoria alcista. Entonces, veremos que el patrón es efectivo si se cumple. Veremos otros segundos, unos minutos más y nos vemos operativa en continuidad. Entonces, terminaremos aquí con la operativa. Esperemos un momento más, a ver si encontramos el patrón para irnos en continuidad.
La vela no está rompiendo con fuerza la mecha de la vela anterior. Si nos cierra por debajo, veremos en continuidad. Vamos a ver cómo se desarrolla en los últimos 30 segundos. Ahora me está mostrando un poco de presión al sistema, es normal, porque recordemos que la línea que yo tracé es una línea fuerte, de 2 mechas aquí, pero decidí tomar la operación porque le di fuerza a esta vela. Una vez que me rompió el nivel de la punta de la mecha, nivel simple de la punta de la mecha, y que tuvo unos movimientos continuos a la baja. Entonces entendí que no era desesperación, sino fuerza. ¿Ya? Entonces esperé un buen punto de entrada por arriba del punto de apertura e ingresé a la operación. La operación fue ganadora, quedó doy. Recordemos que no importa cómo quede la vela, el color verde o rojo, siempre y cuando lo tomemos la operación en un punto de entrada. Bueno chicos, con esta operativa me despido. Aquí la vela duró por bastante la mecha de la vela anterior. Encontramos buenas operativas en continuidad, una operativa de pronto más clara porque el tiempo no los dio. El mercado ahorita no se está apretando para continuidades claras. Pero podemos ver que aquí efectivamente se cumplió el patrón con relación a esta mecha y este cuerpo que lo superó por bastante. Entonces chicos, no siendo más, chao chao. Para aquellos que primera vez están viendo videos en mi canal, esta clase hace parte de un curso llamado Curso de Mechas y Rechazos. Hay una lista de reproducción en el canal, los invito a que lo vean, que aprenderán paso a paso eh, cómo tomar operativas bajo este método. Todas las semanas damos una clase por Zoom. Después de grabar, la subimos al canal de YouTube. Entonces los invito también dentro de la descripción del video y del primer comentario fijado, encontrarán un link que lo llevará a un canal de Telegram en donde compartimos información de valor y donde los estudiantes participan también colocando sus operativas bajo este método y entre todos se van retroalimentando. Entonces, no siendo más, para los que no conocen, Alfredo Barbosa. Hasta luego. Chao, chao.